Me llamo Carmen, y jamás imaginé que a mis 70 años viviría algo digno de una película. Esta es la abuela que se enamoró del padrino millonario de su nieta, historia real. Todo comenzó el día del bautizo de mi pequeña Lucía. Mientras todos celebraban, una mirada cambió mi destino. La mirada del padrino, un hombre que traía consigo un pasado y un amor que yo creía imposible. Nunca pensé que a mis 70 años la vida me tendría guardada una sorpresa tan grande. Durante mucho tiempo creí que mi historia estaba escrita, que el amor era cosa del pasado, y que mi corazón ya no volvería a temblar por nadie. Pero estaba equivocada. Esta es la abuela que se enamoró del padrino millonario de su nieta, historia real, y cada palabra nace de lo más profundo de mi alma. Desde que quedé viuda, mi mundo se redujo a mi casa y a mi familia. Vivía en un pequeño pueblo lleno de recuerdos, donde cada esquina me hablaba de los días que compartí con mi difunto esposo. Él fue mi compañero de vida, el padre de mis hijos, y aunque su ausencia dolía, aprendí a encontrar consuelo en las risas de mi nieta Lucía. Lucía era mi razón de seguir adelante. Su sonrisa iluminaba mis mañanas, y sus abrazos me recordaban que aún había amor en este mundo. Cuando mi hija me dijo que habían elegido al padrino de la niña, no imaginé que ese nombre cambiaría todo. No sabía que aquel hombre, Eduardo, traería un nuevo capítulo en la abuela que se enamoró del padrino millonario de su nieta, historia real. El día del bautizo amaneció soleado. Yo había preparado el vestido de Lucía con mis propias manos, cosiendo cada puntada con amor. La iglesia del pueblo estaba llena de flores, de risas y de esperanza. A pesar de mi edad, aún me emocionaba ver a la gente reunida por amor y fe. Pero no sabía que ese mismo día mi corazón también iba a renacer. Cuando Eduardo llegó, todos se giraron a mirarlo. Vestía con elegancia, con ese porte que solo dan los años y la vida. Su sonrisa era tranquila, pero sus ojos guardaban una historia. Yo no lo conocía, pero sentí que de alguna manera su alma ya había cruzado con la mía en otro tiempo. Durante la ceremonia, nuestras miradas se encontraron. No fue más de un segundo, pero bastó para que mi corazón, dormido por años, despertara. Sentí vergüenza, incluso culpa. ¿Cómo podía yo, una abuela sencilla, sentir algo así por el padrino de mi nieta? Pero el destino, como siempre, tenía sus propios planes. Después del bautizo, nos reunimos todos en el jardín de mi hija. Eduardo se acercó a mí con una cortesía que casi me hizo olvidar mi edad. Me agradeció por las palabras que había dicho en la ceremonia, y me dijo que notaba en mí una paz que hacía tiempo no encontraba en nadie. Yo sonreí, sin saber qué responder. Aquel día hablamos poco, pero fue suficiente. En su mirada había respeto, admiración y una melancolía que no supe descifrar. Yo regresé a casa con el corazón inquieto. No podía dejar de pensar en él. Sentía algo que me confundía, un calor que creía extinguido. Era como si la vida me estuviera recordando que aún podía sentir. Pasaron los días y su imagen seguía conmigo. No se trataba de riqueza ni de apariencias. Era algo más profundo, una conexión invisible que iba más allá del tiempo. No imaginaba entonces que esa sensación sería el principio de la abuela que se enamoró del padrino millonario de su nieta, historia real. Una historia que cambiaría no solo mi vida, sino también la de mi familia. Mi hija me contó que Eduardo era un empresario viudo, que había vivido muchos años fuera del país y que apenas regresaba para cumplir una promesa con su compadre, el padre de Lucía. Al escuchar eso, mi corazón se estremeció. ¿Por qué una persona así querría acercarse a nosotros, gente sencilla del pueblo? Una tarde, mientras regaba mis plantas, escuché el sonido de un coche acercarse. Era él. Bajó con una serenidad que me desarmó. Traía un ramo de flores y una sonrisa que parecía pedir permiso para entrar en mi mundo.
Dijo que quería agradecerme por la dulzura con la que había tratado a su ahijada y me pidió si podía visitarnos de vez en cuando. No supe qué decir. Mi corazón me decía que sí, pero mi mente me pedía prudencia. A mi edad, las ilusiones pueden ser peligrosas. Sin embargo, algo en su mirada me transmitía confianza. Le ofrecí té, y por primera vez en mucho tiempo, reí con ganas. Fue como si el invierno de mi vida hubiera comenzado a florecer de nuevo. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde mi ventana, sentí gratitud. Tal vez la vida me estaba regalando una nueva oportunidad de sentir, de creer, de amar. Recordé las palabras que siempre decía mi esposo. El amor no se acaba, solo se transforma. Quizás él, desde donde esté, me estaba enviando este nuevo comienzo. Con el paso de las semanas, Eduardo se convirtió en una presencia constante. Venía a jugar con Lucía, a conversar conmigo sobre la vida, el pasado, los sueños, y aunque nunca lo decía, yo sentía que su soledad era tan profunda como la mía. Dos almas que se habían rendido al destino, encontrándose cuando menos lo esperaban. A veces, me quedaba observando cómo la luz del atardecer iluminaba su rostro. Era un hombre con heridas, pero con un corazón noble. Cada palabra suya me enseñaba algo nuevo, y cada silencio compartido nos unía más. No sé en qué momento mi tristeza se transformó en esperanza, pero ocurrió sin que me diera cuenta. Así comenzó verdaderamente la abuela, que se enamoró del padrino millonario de su nieta. Historia real. No fue un flechazo juvenil, sino un despertar sereno, un reencuentro con la vida misma, y aunque mi mente intentaba resistirse, mi corazón ya había decidido. El amor no conoce edad, ni condición, ni miedo. Desde aquel día del bautizo, Eduardo comenzó a visitar la casa con frecuencia. Al principio, yo pensaba que lo hacía solo por su ahijada, pero pronto comprendí que también buscaba mi compañía. Me traía libros, flores, o simplemente una conversación tranquila después del almuerzo. Su presencia llenaba el silencio de mi casa con una calma que hacía años no sentía. Yo no estaba acostumbrada a tanta atención. En el pueblo, las miradas se notaban, y los rumores corrían rápido. Una viuda y un hombre rico no eran una combinación fácil de aceptar. A veces me decía a mí misma que debía mantener distancia, que era lo correcto. Pero cuando él sonreía, todo argumento se desvanecía como el humo de una vela. Una tarde, mientras tomábamos té bajo el viejo limonero, Eduardo me contó que había perdido a su esposa hacía más de 10 años. Sus ojos se humedecieron al recordar el día del accidente, y yo sentí un nudo en la garganta. No había tristeza más profunda que la de quien amó de verdad. Aquel instante nos unió de una manera que ninguno de los dos esperaba. No me atrevía a llamarlo amor, pero cada día me despertaba pensando en él. Sus visitas se habían vuelto parte de mi rutina, como el sol que entraba por mi ventana o el canto de los pájaros al amanecer. Lucía lo adoraba, y verlo jugar con ella me llenaba de ternura. A veces me preguntaba si era correcto sentir tanta felicidad después de tanto tiempo. Eduardo comenzó a interesarse por las pequeñas cosas de mi vida. Preguntaba por mis flores, por mis costuras, por mis recuerdos. Escuchaba con una atención que me hacía sentir valiosa, viva. Cuando hablábamos, el mundo parecía detenerse, como si el tiempo quisiera darnos una tregua. Y así, sin darnos cuenta, comenzó a escribirse la abuela que se enamoró del padrino millonario de su nieta. Los vecinos empezaron a notar su presencia. Algunos me miraban con curiosidad, otros con envidia y algunos con desconfianza. Decían que un hombre de su posición no podía estar interesado en una mujer como yo. Esas palabras dolían, aunque intentaba fingir que no me importaban. Pero Eduardo parecía ajeno a todo eso. Me trataba con respeto, con una ternura que no conocía límites. Una mañana, él llegó con una caja de madera antigua. Dentro había fotografías de sus viajes y una carta que nunca había tenido el valor de leer. Me la mostró,
temblando. Era una carta que su esposa le había dejado antes de partir, donde le pedía que no cerrara su corazón al amor. Yo lloré con él, en silencio. Entendí que ambos compartíamos una misma herida y que quizás el destino nos había unido para sanar. Comenzamos a pasear juntos por el pueblo. Caminábamos despacio, riendo de cosas simples, como dos jóvenes que redescubren la vida. Había en sus palabras una dulzura que me hacía olvidar los años, y aunque el pueblo hablaba, yo me sentía libre, por primera vez en mucho tiempo. En su compañía, todo parecía posible, incluso volver a amar. Una tarde, mientras mirábamos el atardecer, me tomó la mano. Su gesto fue tan natural que no pude soltarla. En ese momento, comprendí que el amor no desaparece con la edad, solo se vuelve más sabio, más profundo. Él me miró a los ojos y dijo: «Carmen, tú me devuelves la paz que creí perdida». Yo no respondí, solo sonreí, mientras mi corazón latía con fuerza. Sin embargo, las dudas me atormentaban. Por las noches, recordaba a mi esposo y me preguntaba si estaría de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. Me sentía dividida entre la lealtad al pasado y la promesa de un nuevo futuro. Pero cuando Eduardo estaba cerca, el dolor se transformaba en ternura. Era imposible no sentir lo que sentía. Un domingo, mi hija me llamó aparte. Me dijo que la gente comentaba, que debía tener cuidado. No quería que me hicieran daño. Yo le agradecí su preocupación, pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no era la mujer que vivía con miedo al qué dirán. Había aprendido, al lado de Eduardo, que el amor siempre vale la pena, sin importar el momento de la vida en que llegue. Poco a poco, mi casa se llenó de risas otra vez. Eduardo trajo música, historias, esperanza. Me ayudó a pintar el jardín, a renovar muebles viejos. Cada detalle era un símbolo de renacimiento, una señal de que aún había mucho por vivir. Y en ese proceso, sin buscarlo, mi alma volvió a florecer. A veces me quedaba observándolo desde la ventana mientras hablaba con Lucía. Lo veía tan humano, tan cercano, que me costaba creer que ese hombre era el padrino millonario de mi nieta. Pero ahí estaba, compartiendo mi mesa, mis recuerdos y mis silencios. Era como si la vida nos hubiera estado preparando durante años para encontrarnos. Una noche, mientras tomábamos café, me dijo algo que nunca olvidaré. No hay nada más valioso que el tiempo compartido con alguien que te hace sentir en casa. Sus palabras me estremecieron. Comprendí que eso éramos, dos almas que habían encontrado refugio una en la otra. Desde ese momento, dejé de esconder mis sentimientos. Ya no temía a los comentarios ni a las miradas. Empecé a disfrutar cada instante, cada conversación, cada paseo, porque sabía que aquello que estaba viviendo era real, sincero, y que había llegado a mi vida como un regalo inesperado. Así avanzaba nuestra historia, lenta y profunda, como un río que encuentra su cauce. Nunca imaginé que a mi edad podría sentir tanta emoción, tanta esperanza, pero el corazón no entiende de años, solo entiende de verdad, y en la verdad de su mirada encontré el reflejo de todo lo que alguna vez soñé. Sin darme cuenta, mi vida se había convertido en una historia que muchas mujeres no se atreven a vivir. La abuela que se enamoró del padrino millonario de su nieta ya no era solo un título, era mi realidad, mi segunda oportunidad de ser feliz. El amor, cuando llega sin aviso, puede ser tan hermoso como complicado. Con el paso de los meses, mi relación con Eduardo comenzó a despertar más comentarios en el pueblo. Ya no eran simples miradas, eran susurros, críticas y juicios disfrazados de consejo. Decían que una mujer como yo debía conformarse con los recuerdos, no con sueños nuevos. A veces me dolía escucharlo, no por mí, sino por Lucía y mi hija. No quería que sufrieran por mis decisiones. Intenté alejarme un poco de Eduardo, convenciéndome de que era lo mejor. Pero cada vez que lo veía,
Mi corazón se rebelaba. Él notó mi distancia y vino a verme una tarde, con los ojos llenos de preocupación. «Carmen, ¿por qué te alejas?», me preguntó con voz suave. Yo no supe qué decir. Solo atiné a responder: «La gente habla, Eduardo, y no quiero que piensen mal de ti». Él tomó mis manos con ternura y me dijo algo que jamás olvidaré. «La gente siempre hablará, pero el silencio entre nosotros duele más que 1000 palabras». Esa frase me desarmó. Comprendí que no podía seguir viviendo para complacer a los demás. Había pasado gran parte de mi vida siendo madre, abuela, esposa, amiga, pero había olvidado ser mujer. Eduardo me enseñaba, sin decirlo, que todavía tenía derecho a sentir, a reír, a empezar de nuevo. Aún así, la culpa me acompañaba. Por las noches, hablaba con la foto de mi esposo, contándole lo que sentía. «No te estoy olvidando», le decía. «Solo estoy aprendiendo a vivir sin ti». En mi interior, esperaba que desde el cielo me diera su bendición. Era como si necesitara su permiso para ser feliz otra vez. Una mañana, Eduardo me invitó a visitar su casa en la ciudad. Dudé al principio, temiendo que fuera demasiado, pero él insistió con esa mirada sincera que derretía mis temores. Cuando llegamos, me sorprendí. Su hogar no era el palacio que imaginaba. Era cálido, lleno de libros, fotos y recuerdos. Un lugar que hablaba de soledad y esperanza. En su sala había un piano cubierto de polvo. Me contó que su esposa solía tocarlo todas las noches, y desde su partida nunca más lo había hecho sonar. Me pidió que me sentara junto a él, y con un gesto tímido pulsó una tecla. El sonido fue suave, pero suficiente para llenar la habitación de nostalgia. Lloramos los dos, sin palabras, unidos por la memoria y la ausencia. Fue en ese instante cuando supe que nuestro vínculo era más fuerte de lo que imaginaba. Ya no se trataba solo de atracción o compañía. Era comprensión, empatía y un amor nacido del alma. Pero también entendí que no sería un camino fácil. La diferencia de mundos, las miradas ajenas y los fantasmas del pasado nos pondrían a prueba. Poco después de aquella visita, comenzaron los verdaderos desafíos. Algunas personas empezaron a murmurar que yo buscaba su dinero, que me había aprovechado de su generosidad. Esas palabras me herían más de lo que admitía. Nunca había querido nada material. Lo único que deseaba era compartir momentos, no fortuna. Eduardo, al enterarse, quiso enfrentar los comentarios, pero lo detuve. «No les des poder, amor», le dije con serenidad. «La verdad no necesita defensa, solo tiempo». Me miró con ternura y respondió: «Eres más fuerte de lo que crees, Carmen. Por eso te admiro tanto». Sus palabras me llenaron de una paz que hacía años no conocía. A pesar de los rumores, nuestra relación se hacía más profunda. Me visitaba todas las tardes, incluso cuando llovía. Traía pan fresco, frutas o simplemente historias. A veces nos sentábamos a mirar el horizonte sin decir nada. Era un silencio hermoso, un idioma que solo los dos entendíamos. En esos momentos sentía que el mundo entero se detenía. Sin embargo, algo en Eduardo comenzó a cambiar. Se notaba distraído, pensativo. Intentaba disimular, pero su sonrisa ya no tenía la misma luz. Le pregunté si pasaba algo, y me dijo que estaba resolviendo asuntos de su empresa. Quise creerle, pero su mirada escondía una preocupación más profunda. Un día, me confesó que había recibido una oferta para mudarse al extranjero. Su empresa lo necesitaba en otro país por varios meses, tal vez años. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. No quería detenerlo, pero tampoco podía imaginar mi vida sin su presencia. «No te preocupes», me dijo. «Esto no cambia lo que siento por ti». Durante las semanas siguientes, traté de disfrutar cada minuto juntos. Paseábamos por el pueblo, hablábamos del futuro, aunque ninguno se atrevía a decir la verdad, que nos dolía separarnos. Cada mirada, cada gesto, era un intento desesperado de detener el tiempo. Una noche,
Me llevó al lugar donde nos habíamos visto por primera vez, la iglesia del bautizo. Allí, bajo la misma luz que nos había unido, me dijo con voz temblorosa: Carmen, pase lo que pase, tú has cambiado mi vida. No pude contener las lágrimas. En su abrazo entendí que el amor verdadero no necesita promesas, solo presencia. Esa noche no dormí. Me quedé recordando cada instante, cada palabra. El miedo a perderlo se mezclaba con la gratitud por haberlo encontrado. Pensé en todo lo que había aprendido desde que comenzó la abuela que se enamoró del padrino millonario de su nieta. Aprendí que el amor no siempre llega para quedarse, pero siempre deja huellas que transforman el alma. Al día siguiente, Eduardo partió. Me dejó una carta en el jardín, escrita con su letra firme y elegante. Decía: si el destino quiere, volveré a ti. Y si no, que este amor te acompañe como el sol que nunca deja de brillar, aunque no lo veas. Guardé esa carta junto a mis recuerdos más preciados, sabiendo que un ciclo se cerraba, pero otro estaba por comenzar. Pasaron semanas sin noticias. Me refugié en mis rutinas, en mi familia, en mis plantas, pero cada tarde, al caer el sol, miraba hacia el camino, esperando verlo regresar, y aunque no llegaba, su presencia seguía viva en mi corazón. No sabía entonces que el destino aún tenía guardada una última sorpresa, y así, entre la esperanza y la melancolía, continuaba escribiéndose La abuela que se enamoró del padrino millonario de su nieta, una historia donde el amor, aunque interrumpido, seguía latiendo en silencio, esperando su momento de renacer. Los meses pasaron más lentos que nunca. Cada amanecer parecía una prueba, cada tarde un suspiro. Me acostumbré al silencio de mi casa otra vez, pero esta vez era distinto. No era la soledad del pasado, era la ausencia de alguien que se había vuelto parte de mi vida. A veces, al cerrar los ojos, todavía podía escuchar su voz diciéndome que el amor no tiene edad. Lucía crecía rápido y llenaba mis días con sus risas. Yo fingía estar bien, pero mi corazón seguía anclado a los recuerdos. Una tarde, mientras arreglaba unas fotos antiguas, encontré una imagen que me dejó sin aliento. Era mi esposo, muchos años atrás, junto a un joven que me resultó extrañamente familiar. Al reverso de la foto, una palabra escrita a mano: Eduardo. Mi cuerpo se estremeció. ¿Podría ser el mismo Eduardo? Me quedé mirando aquella imagen por horas, sin atreverme a creerlo. Corrí a buscar más recuerdos, cartas, viejos álbumes, y allí estaba otra vez ese rostro, más joven, con la misma mirada. Era él. Mi esposo lo había conocido. Pero ¿por qué nunca me lo mencionó? Durante días, no pude pensar en otra cosa. Sentía que una parte del pasado que creía enterrada volvía a respirar. Recordé que mi esposo, en su juventud, había trabajado ayudando en un taller mecánico donde una vez habló de un accidente que cambió su vida. ¿Y si Eduardo tenía algo que ver con eso? Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. Una mañana, mientras tomaba café, sonó el teléfono. Era una voz masculina, pausada, conocida. «Carmen», dijo, «soy yo, Eduardo». El corazón me dio un vuelco. No supe si llorar o reír. «Estoy de regreso», continuó. «Hay algo que debo contarte, algo que debí decirte desde el principio». Mis manos temblaban mientras escuchaba esas palabras. Nos encontramos en el mismo jardín donde solíamos tomar té. Al verlo, supe que el tiempo no había cambiado lo esencial. Sus ojos seguían siendo los mismos, aunque ahora llevaban una mezcla de amor y culpa. Me miró en silencio durante unos segundos antes de hablar. «Carmen, he vivido con un secreto que no podía guardar más». Se sentó frente a mí y respiró hondo. Hace muchos años, cuando era joven y arrogante, tuve un accidente de coche. Quedé atrapado entre los restos, y un hombre se detuvo a ayudarme. Me salvó la vida. Ese hombre era tu esposo. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Lo miré sin poder hablar. Desde entonces,
Prometí que algún día devolvería ese favor. Las lágrimas me nublaron la vista. No podía creer lo que estaba escuchando. Eduardo continuó. Nunca supe quién era su familia, hasta que te conocí en el bautizo. Cuando vi tu apellido, entendí que el destino me había llevado hacia ti, no solo para cumplir una promesa, sino para descubrir el amor que creía perdido. Yo no sabía si llorar o agradecer. Todo cobraba sentido. Las coincidencias, la manera en que la vida nos había unido. Era como si el universo hubiera tejido nuestra historia desde mucho antes. Entonces, ¿todo esto fue por él? Pregunté con voz temblorosa. Eduardo negó suavemente. No, Carmen. Al principio, sí, pero después fue por ti. Sentí que el aire volvía a llenar mis pulmones. Era una mezcla de sorpresa, ternura y destino. La abuela que se enamoró del padrino millonario de su nieta no era solo una historia de amor tardío. Era un lazo invisible que había cruzado generaciones. El amor y la gratitud se habían entrelazado hasta volverse una misma cosa. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el cielo, recordando a mi esposo. En mi corazón no había enojo, solo paz. Comprendí que, de algún modo, él había enviado a Eduardo para cuidar de mí, para recordarme que el amor no termina con la vida, solo cambia de forma. A la mañana siguiente, Eduardo volvió a visitarme. Traía consigo una caja pequeña de madera. «Esto era de tu esposo», me dijo. Dentro había una vieja medalla de San Cristóbal, el santo de los caminos. La llevaba el día que me salvó. Me pidió que nunca olvidara que la vida siempre da segundas oportunidades. Acaricié la medalla con lágrimas en los ojos. No era casualidad, era destino, puro y sencillo. Ahora entiendo, le dije, ¿por qué llegaste a mi vida? No era una casualidad, era una promesa cumplida. Él sonrió, y con voz emocionada me respondió, no solo una promesa, Carmen, era el comienzo de algo que ni siquiera el tiempo pudo impedir. Después de aquella revelación, algo cambió entre nosotros. Ya no había dudas, ni miedos. Lo que sentíamos tenía raíces profundas, alimentadas por el pasado y florecidas en el presente. No era un amor de juventud, era un amor de almas que se reconocían después de mucho andar. A veces caminábamos por el pueblo, de la mano, y la gente nos miraba con respeto. Ya no importaban los rumores. Había una luz diferente en nosotros, una serenidad que solo da la verdad. Eduardo decía que cada día a mi lado era un regalo que la vida le debía, y yo sentía lo mismo. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, me dijo en voz baja, «Carmen, ahora entiendo por qué la vida me mantuvo solo tantos años. Estaba esperándote». Su sinceridad me conmovió. Me di cuenta de que, aunque el pasado nos había marcado, el presente nos pertenecía. Así comenzó una nueva etapa, más serena, más plena. Yo había encontrado en Eduardo no solo un amor, sino también una conexión con mi historia, con mi esposo, con mi destino. Era como si todo lo vivido, el dolor, la espera, la soledad, hubiera sido necesario para llegar hasta aquí. Desde entonces, cada vez que miro a Lucía jugar en el jardín, siento que la vida me sonríe, porque fue gracias a ella que nuestras vidas se cruzaron. Y cuando alguien me pregunta si de verdad existe el amor después de los 60, sonrío y respondo, sí, yo lo viví. Yo soy la abuela que se enamoró del padrino millonario de su nieta. Cuando Eduardo regresó definitivamente al pueblo, supe que algo profundo estaba por revelarse. Ya no había distancia ni silencios entre nosotros, pero su mirada escondía una verdad que aún no había contado. Una tarde, bajo el limonero donde solíamos conversar, me dijo con voz serena, «Carmen, hay algo que necesito confesarte antes de seguir adelante». Mi corazón latía fuerte.
Lo miré sin decir palabra, esperando. Hace muchos años, cuando era joven, tuve un accidente terrible. Mi coche se volcó en una carretera solitaria. Pensé que iba a morir, hasta que un hombre se detuvo para ayudarme. Me sacó del coche, me llevó al hospital y me salvó la vida. Ese hombre era tu esposo. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Mis manos temblaban. «Mi esposo», susurré. Eduardo asintió, con los ojos húmedos. «Sí, Carmen. Nunca supe su nombre completo, pero lo recordé toda la vida. Cuando escuché tu apellido en el bautizo de Lucía, entendí que el destino me había llevado hacia ti». Me quedé en silencio largo rato, mirando el suelo. De pronto, todo encajaba. Las coincidencias, las miradas, su ternura. Nada había sido casual. «Entonces, ¿te acercaste por esa promesa?», pregunté con voz temblorosa. Él respiró hondo y respondió: «Al principio, sí, pero después, Carmen, fue por ti. Fue porque te amé sin esperarlo». Las lágrimas brotaron solas, no de tristeza, sino de asombro y gratitud. La abuela que se enamoró del padrino millonario de su nieta no era una historia de casualidades, era una historia de almas que se buscaban sin saberlo. Mi esposo había salvado la vida del hombre que, años después, salvaría mi corazón. Eduardo continuó, abriendo una carpeta antigua que traía consigo. Dentro había una carta amarillenta, con la letra de mi marido. «La encontré entre mis cosas poco después del accidente», explicó. Decía: «Si algún día me pasa algo, promete cuidar a quienes amas. A veces la vida devuelve los favores de maneras que no entendemos». No pude contener el llanto. Sentí que mi esposo, desde algún lugar del cielo, había sido parte de todo esto. El hombre al que ayudó me había encontrado décadas después para cumplir su palabra. Era como si el amor y la gratitud se hubieran trenzado a través del tiempo para llevarnos uno al otro. Eduardo me tomó la mano y continuó: «Cuando supe quién eras, no quise contártelo enseguida. Tenía miedo de que pensaras que mi cariño no era verdadero, pero cada día a tu lado me demostró que el destino sabe lo que hace. Tu esposo me dio la vida, y tú me devolviste el alma». Yo lo miré con lágrimas y sonreí. Entonces, todo este amor nació de un acto de bondad. Él asintió. Sí. Lo que empezó como una promesa terminó convirtiéndose en la razón por la que vuelvo a creer en la vida. En ese instante, el pasado y el presente se abrazaron. Ya no había culpa, solo gratitud. Esa noche, leí la carta una y otra vez. La sostuve en mis manos temblorosas mientras recordaba el rostro de mi esposo. «Gracias», murmuré al viento, «por haberme enviado a un hombre que supo amarme cuando ya no esperaba nada». Sentí una paz inmensa, una sensación de cierre y comienzo al mismo tiempo. Al día siguiente, le pedí a Eduardo que viniera a casa. Le preparé café, y mientras el aroma llenaba la cocina, le dije: «Ya no quiero esconder lo nuestro. Lo que sentimos no es un pecado, es un milagro». Él sonrió con esa calidez que me derretía. «Entonces vivámoslo, Carmen, sin miedo, sin explicaciones». Así lo hicimos. Caminábamos juntos por el pueblo tomados de la mano. Ya no nos importaban los rumores ni las miradas. La gente empezó a vernos con respeto, porque entendieron que lo nuestro era más que romance. Era destino, era amor maduro, limpio y sincero. Un domingo, decidí reunir a mi familia. Quería contarles toda la verdad. Nos sentamos alrededor de la mesa del jardín, bajo las flores del limonero. Eduardo habló con calma, relatando todo: el accidente, la promesa, la carta, el reencuentro. Cuando terminó, el silencio fue total. Mi hija fue la primera en hablar. «Entonces papá también está en esto», dijo entre lágrimas. Yo asentí, con el corazón lleno. «Sí, hija. Él también forma parte de nuestra historia». Lucía, inocente y feliz, abrazó a Eduardo y le dijo: «Gracias por cuidar a mi abuela.
Aquellas palabras fueron el cierre perfecto para una herida de años. Desde ese día, Eduardo dejó de ser el padrino millonario para convertirse en parte de la familia. Mi casa volvió a llenarse de risas, de música, de vida. A veces lo veía tocar el viejo piano que había vuelto a sonar después de tantos años de silencio. Y cada nota era una forma de decir gracias. Una tarde, mientras caminábamos por el río, me tomó de la mano y dijo: «Ahora entiendo por qué la vida me mantuvo solo tanto tiempo. Me estaba preparando para ti». No supe qué responder. Solo lo abracé, con el alma llena de amor y paz. En su pecho, escuché el eco de una historia que comenzó con una promesa y terminó en amor. Así fue como comprendí que la abuela que se enamoró del padrino millonario de su nieta no era una historia de casualidades, sino de propósito. Mi esposo le dio una segunda vida a Eduardo, y él me la devolvió a mí. Dos destinos cruzados por la bondad, unidos por el amor, sellados por el tiempo. Desde entonces, cuando las vecinas me preguntan si todavía creo en el amor, sonrío con el corazón y respondo: claro que sí. A veces llega tarde, pero siempre a tiempo, porque el verdadero amor no se busca. Se encuentra cuando el alma está lista. Y si alguna vez escuchas mi historia, recuerda estas palabras: no hay edad para volver a amar, ni pasado que impida un nuevo comienzo. Yo soy Carmen, la abuela que se enamoró del padrino millonario de su nieta, y mi corazón aprendió que los milagros existen, incluso cuando creemos que ya es demasiado tarde. Hoy miro mi vida y sonrío. Si alguien me hubiera dicho que a los 70 años volvería a sentir mariposas en el pecho, habría reído incrédula. Pero la vida, con su sabiduría infinita, siempre encuentra la manera de sorprendernos. Lo que empezó con un bautizo terminó convirtiéndose en una historia de amor, gratitud y destino. Cada mañana, cuando despierto y veo a Eduardo preparando el café, recuerdo cómo comenzó todo. A veces lo miro y pienso en mi esposo, no con tristeza, sino con ternura, porque sé que, de alguna manera, él fue quien lo trajo a mi vida. Fue su último regalo, el cierre perfecto a una historia que se niega a terminar. Lucía crece rodeada de amor. Ella no entiende del todo cómo el padrino de su bautizo se convirtió en el compañero de su abuela, pero lo acepta con esa pureza que solo los niños tienen. Para ella, somos simplemente dos personas que se quieren, que ríen, que disfrutan del sol y de los atardeceres del pueblo. Hay tardes en las que Eduardo y yo salimos a caminar tomados de la mano. La gente nos saluda, algunos sonríen, otros aún se sorprenden. Pero ya no me importa. Aprendí que vivir para los ojos ajenos es olvidar que la vida solo se disfruta cuando se vive para uno mismo. Y lo que yo vivo ahora, lo hago con todo mi corazón. Cada rincón del pueblo guarda un recuerdo nuestro. La iglesia donde nos miramos por primera vez, el jardín donde reveló su secreto, el banco del parque donde me confesó su amor. Todo forma parte de la abuela que se enamoró del padrino millonario de su nieta. Una historia que nació del pasado pero floreció en el presente. A veces me preguntan si no me dio miedo amar de nuevo, y siempre respondo lo mismo. El miedo es parte de la vida, pero rendirse a él es morir en silencio. Yo tuve miedo, claro que sí, pero el amor fue más fuerte. El amor me empujó a abrir las ventanas, a dejar entrar la luz, a creer otra vez en lo imposible. Con el tiempo, entendí que el verdadero amor no se mide en años, sino en miradas, en gestos, en silencios compartidos. Eduardo no vino a reemplazar nada. Vino a acompañarme, a recordarme que aún podía reír con ganas, que aún podía ser amada sin condiciones. Y eso, a mi edad, es un regalo inmenso. Un día, mientras regábamos las flores del jardín, él me tomó del brazo y dijo: «Carmen, este es nuestro hogar. No importa cuántos años pasen, aquí siempre estará tu sonrisa». Y yo le respondí: «Nuestro hogar no es este lugar, es el corazón del otro». Nos reímos,
y supe que esas palabras quedarían grabadas en mí para siempre. Cada noche, antes de dormir, agradezco. Agradezco a la vida por haberme dado dos grandes amores, uno que me enseñó a construir y otro que me enseñó a renacer. Agradezco a mi esposo por su acto de bondad y a Eduardo por convertir esa promesa en un amor eterno. Porque eso somos, la promesa cumplida del destino. Dos almas que se encontraron en el momento exacto, sin planearlo, sin buscarlo, solo dejándose guiar por la vida. Y mientras escribo esto, sé que no hay final triste para quien se atreve a amar, incluso cuando el tiempo parece haberse agotado. Eduardo y yo seguimos aquí, en el mismo pueblo, cuidando nuestro jardín y riendo de las cosas simples. A veces, cuando el sol se oculta y el cielo se pinta de oro, él me toma la mano y dice: ¿Sabes, Carmen? Me alegra que tu esposo me haya salvado. Y yo contesto con una sonrisa: a mí también. Y así, entre risas y recuerdos, seguimos escribiendo juntos los últimos capítulos de nuestras vidas. No con prisa, no con miedo, sino con la calma de quienes ya entendieron que la felicidad no depende del tiempo, sino del alma. Y la nuestra está en paz. Por eso, si estás escuchando mi voz ahora, quiero decirte algo desde el corazón. Nunca pienses que ya es tarde para el amor. Nunca creas que la edad te roba la oportunidad de sentir. A veces, el amor llega cuando menos lo esperas, y lo hace de la manera más hermosa. Yo soy Carmen, la abuela que se enamoró del padrino millonario de su nieta, y esta es la historia de cómo el destino me enseñó que el amor no se busca, se encuentra, cuando uno está listo para recibirlo. Y si esta historia tocó tu corazón, déjame un like en los comentarios y suscríbete a este canal. Porque cada semana comparto historias que nos recuerdan que la vida siempre puede volver a florecer, sin importar la edad, el pasado ni el tiempo.